Buenas, bienvenidos a esta nueva conexión, este directo en Instagram que a veces subo, seguramente lo suba también al canal ahí en YouTube, en Un Plan Divino. Es una nueva conexión de unplandivino.net. Bueno, estamos contextualizando todo este tema de la oración, animándonos a de cierta manera experimentar lo que necesitemos experimentar y responsabilizarnos de sentimientos profundos para poderlos integrar, ya que dependen de esos bloqueos que tenemos dentro. Bloqueos a la hora de que fluya la vida, ¿no? Y a la hora de fluir en ella. Para eso hemos visto cosas también más al estilo meditativo, y empezamos con una oración sobre el miedo, sobre la relación entre el miedo y el conflicto de la voluntad y cómo para superar los miedos necesitamos actuar muchas veces. Y bien, precisamente ahí vamos a llegar. Os pido mucha paciencia porque vamos a llegar a eso precisamente después de ver despacio un fragmento de Miller que trata sobre experimentar las emociones y sacar los bloqueos. Lo primero que nos advierte es que lógicamente tu alma está automáticamente configurada para experimentar la emoción. O sea, ya está construida para ello. O sea, no es porque no seamos capaces que no la experimentamos. Pues el alma, que sería lo que Dios hizo, nos crea con esa capacidad. En ese sentido es que somos perfectos, ¿no? Pero en ese nivel, digamos. Pero claro, ¿qué pasa entonces? Simplemente hemos creado bloqueos ante la experiencia de la emoción. Y claro, la pregunta podría ser, entonces, ¿cómo sentir? Ay, es muy gracioso porque nos dice que es una pregunta un poco rara, ¿no? Porque ya sabemos cómo sentir. Toda emoción en el nivel del alma, porque así fuimos creados. Entonces fijaos que es rápidamente, con nuestra actitud usual de poner la mente pensante antes que el corazón, que el alma, pues nos vamos alejando ya mismamente desde el principio. Muchas veces en el modo de preguntar nos alejamos del objetivo, ¿no? Dice, cuando naciste, ¿acaso crees que cuando naciste apagaste toda emoción? No. O sea, cuando somos bebés no tienes concepto mental de ninguna emoción. Y así las sientes todas. ¿Cuál es el problema? ¿O en qué se ha convertido el problema? Pues en cómo bloqueo mi emoción. Problema entre comillas. Así que, ¿a qué nos necesitamos dirigir? ¿Hacia qué? Para poder experimentar la emoción, nos tenemos que dirigir a los miedos. Fijaos, miedos sobre por qué no queremos experimentarla. Y ya nos decía el curso de milagros, claro, que primero tenemos que reconocer que es miedo. Pero claro, la máscara es muy compleja y muy dura. Tenemos muchas cosas ahí, muchas justificaciones, porqueses, por así decir, para no tocar fibra sensible, ¿no? Entonces, si nos dirigimos a los miedos, a medida que cada miedo caiga, va a surgir
o va a sacar la cabeza una nueva emoción y seremos capaces de sentirla. Entonces ya vimos, nos estamos dirigiendo a que ahora más bien, ¿qué pasa con los miedos? Que ahí ya sí que vimos que la acción, por eso el curso de milagros empieza mucho hablando de acción y de miedo, conflicto de voluntad. La acción tiene mucha importancia, pese a que todo sea causa mental, ¿no? Porque son estas creencias que ahora vamos a hablar. Claro, ¿cuáles son los miedos que tenemos a sentir? Pues el que le surge en ese fragmento a mucha gente es un fragmento de 7 minutos en YouTube. Es no le gustaré a la gente. O sea, es como un miedo al rechazo, ¿no? O es fracaso, morir, volverse loco, que sea un dolor interminable, estar avergonzado, ridiculizado, verse con vergüenza. Entonces, eso son lo que se nos puede ocurrir en un primer momento como miedos a sentir. Pero hay que darle la vuelta, claro. Porque ¿qué es eso? En el fondo, son creencias, que las creemos que son ciertas. O sea, son pensamientos, como vemos, no le gustaré a la gente. Miedo al rechazo, pensamientos del programa, yo, me, mí. Y la razón, nos dice, la razón de que no podamos sentir esas emociones es porque tenemos esas creencias. Y creemos que todas son ciertas. O sea, fijaos que sutil, ¿no? Tenemos unas creencias que en el fondo son miedos a sentir, están enlazadas, por tanto, a emociones y son ellas mismas las que bloquean o expresan ese bloqueo de no poder sentir y por lo tanto no poder desbloquear nuestros yoes heridos para poder ser el yo real, de forma natural, sin hacer esfuerzo, claro. Pero para eso primero hay que quererlo sentir, ¿no? Y hay que querer hacer algo con el miedo y hay que reconocer que es miedo y que es nuestro. Claro, entonces, quizá dice, como ya sabemos, en algún momento de la vida, pues esas creencias se han podido ver justificadas, ¿no? Y eso nos ha dado más razón aún para creer en esas cosas, ¿no? Cualquier fracaso que se haya aparente, ¿no? Pero la verdad, dice, es que ninguna de esas cosas es cierta, como ya sabemos, desde la perspectiva de Dios. Y todas son simplemente miedos sobre nuestros sentires. O sea, hay un miedo a sentir un tema subyacente. Entonces, en el caso de no le gustaré a la gente, ese miedo al rechazo, ¿qué es lo que tengo ahí miedo realmente? ¿De qué? Pues de sentir la emoción de nadie me quiere. O sea, fijaos, ¿no? Esta podría ser una de esas que vamos a llamar, y que él llama también emoción causal, que podríais llamar quizás una verdad falsa, pero que es muy verdad para nosotros, que no la queremos ni ver, de lo que sentimos tan profundamente que es verdad, quizá desde pequeñito se ha quedado ahí enroscada como una emoción causal, nadie me quiere. Entonces tengo miedo a sentir eso.
O sea, si creemos que la gente no nos va a querer, si siento esa emoción, fijaos, si yo siento esa emoción, yo creo que la gente no me va a querer. O sea, fijaos que enrevesado. O sea, el ego te diría que a lo mejor no oímos esa voz directamente del ego que dice no sientas esa emoción, pero la máscara de creencias, de comportamientos inerciales, de no reconocer nuestros miedos, esa máscara funciona así. Como si nos dijera, cuidado, que si sientes esa emoción, la gente no te va a querer, pero es precisamente porque no la sentimos. Por eso, por no sentir la emoción causal del yo herido, es por eso que funciona la ley de la atracción para presentarnos en la vida situaciones donde la tengamos que sentir. La emoción de, por ejemplo, nadie me quiere y nos quedamos completamente solos, como le pasa a Miller, por ejemplo, en su vida. O sea, fijaos en la trampa que es a la vez muy simple, pero parece muy sutil cuando la comentamos, ¿no? O sea, entonces en realidad tengo miedo a sentir una emoción subyacente a eso, ¿no? A la gente no le gustaré, no le voy a gustar a la gente. Tenemos que, la oración por lo tanto es práctica, ¿no? Cuando propone muy tempranamente en el curso de milagros mismamente una oración de ayúdame, ¿no? A superar la mente dividida, la voluntad dividida, dice literalmente, que es responsable de mi dificultad con esto, pues la tenemos ahí, ¿no? Por un lado tenemos la máscara, pero la máscara está para tapar cosas que de cierto modo también forman parte de nuestra voluntad y de nuestra mente, que son esas creencias. Entonces estamos partidos y no ejercitamos la humildad de querer sentir, solo sentir, todo lo que surja. Y en vez de eso, vamos por ahí con eso, con caretas. Y actuamos desde esa voluntad dividida, reforzando la máscara. Entonces dice, cuando estamos en esa creencia, pues venga, vamos a sentir, ¿no? Estoy con miedo a que nadie me quiera en absoluto. Bueno, pues justamente ahí estaremos sintiendo como si nadie me quisiera. Y si nos quedamos en algo superficial, ¿no? Negando por nuestra cuenta, por así decirlo, ese pensamiento, y no nos abrimos en una actitud de oración, digamos, con humildad, no me permitiré sentirlo, que es de lo que se trata. Y está dentro. Porque es lo que está causando mi ley de la atracción. Por eso el mundo nos envía eso, que en el fondo son regalos para que lo sintamos y podamos trascenderlo, ¿no? Y así darnos cuenta de que somos amor, porque el amor lo trasciende todo. Pero claro, tiene que ser un proceso de darse cuenta, como vemos, real. Así que si tengo miedo de, por ejemplo, eso, necesito sentir que nadie me quiere. Fijaos qué sutil aquí. Necesito sentirlo. O sea, un miedo nos está señalando lo que necesitamos sentir. O sea, necesito ponerme en una situación donde esté dispuesto a sentirme así. Y por eso se nos dice, acepta. Claro, porque tú te lo has creado, las cosas desde esa rotura,
con una pareja o esa historia de celos o lo que sea. Es que ha pasado. Si ha pasado, es perfecto, ¿no? Dependiendo de todas las leyes de Dios y de lo que hemos hecho nosotros en función de cuánto de alineados o no estábamos desde el feto en esta vida. Cómo nos hemos grabado emocionalmente ahí, estamos bloqueados, cómo eso no ha sido tratado, por lo que sea, porque vivimos en una tierra determinada, en un momento X, y suma y sigue. Y entonces ahora todo es perfecto porque es necesario, o sea, lo necesario no puede ser de otra manera. He necesitado ponerme en una situación donde esté dispuesto a sentirme así, o con un dolor enorme, o con no sé qué. Entonces, por ejemplo, tengo miedo al fracaso. Pues es que necesito ponerme en una situación donde pueda sentir lo que hay detrás de eso, la emoción causal. Cosas que pueden venir grabadas, y es muy usual, pues desde niños. Y eso no es echar las culpas a nadie, es un dato, se graba emocionalmente porque la gente no nos responsabilizamos de integrar las emociones, las proyectamos y los niños son esponjas emocionales. Bueno, pues eso es un dato. Entonces, para finalizar, nos recuerda ahí, pues qué son los miedos también, ¿no? Que son expectativas o emociones falsas, aparentemente reales, pero que, como vemos, insistamos, pueden ser muy verdad para nosotros, nuestras creencias personales, ¿no? Por ejemplo, también está el miedo a volverse loco, que es una cosa muy graciosa porque este Miller dice que lo ha tenido mucho tiempo, claro, y lo ha tenido mucho, muy intensamente. Pero fijaos qué paradójico es este miedo, porque precisamente cuando nos volvemos locos es cuando no sentimos las emociones causales que más nos desbordan. Es cuando no superamos esas emociones causales, cuando atraemos a veces cosas muy tremendas, parasitajes incluso, porque esos agujeros en nuestro campo emocional son llamadas literalmente tubos de conexión con seres que resuenan en esas heridas y en esas adicciones emocionales o físicas. Así que eso, la ley de la atracción está justo ahí para decirnos precisamente que no estamos tratando, y ahora mismo, en este momento, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias.